Hay monstruos que se esconden en las sombras, pero el peor tipo de monstruo es aquel que vive entre nosotros. Se mezcla con la gente y aparenta ser uno más. Este es el caso de Dennis Rader, conocido como el asesino Bet, Bind, Torture, Kill. Durante décadas fue un marido ejemplar, un vecino amigable y un trabajador confiable. Pero tras esa fachada de normalidad se ocultaba uno de los criminales más sádicos y calculadores de la historia. Todo comenzó el 15 de enero de 1974, en Wichita, Kansas. La familia Otero, formada por los padres y sus dos hijos menores, fue brutalmente asesinada en su propia casa. La escena que encontró la policía era horripilante. Los cuerpos estaban atados con cuerdas. Cada uno mostraba signos de tortura antes de ser estrangulados. Al principio, el caso desconcertó a las autoridades. No había pistas claras y la comunidad estaba aterrorizada. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que este era solo el comienzo de una pesadilla que duraría más de 3 décadas. Dennis Rader era metódico, cuidadoso y extremadamente paciente. Seleccionaba a sus víctimas con precisión, observándolas durante semanas o incluso meses antes de atacar. Era como un depredador acechando a su presa. Pero lo que diferenciaba a TK de otros asesinos en serie no era solo su brutalidad, sino su necesidad de reconocimiento. Quería ser famoso, que todos supieran de su existencia. En 1978, BTK rompió su silencio de una manera escalofriante. Envió una carta al diario local, The Wichita Eagle, confesando los asesinatos de la familia Otero y otros crímenes que había cometido. En su mensaje describió con frialdad los detalles de cómo había torturado y matado a sus víctimas, dejando claro que no sentía remordimientos. Lo más perturbador de la carta era su tono casi juguetón. Era como si estuviera disfrutando del juego macabro que había comenzado con la policía y los medios. En una de sus cartas escribió: "El monstruo está suelto. Los demonios me guían a hacer lo que hago. Quizá pueda detenerme, pero dudo que lo haga. Tengo miedo de que no pueda controlarme. Vuestro de manera sórdida, BTK". Con cada nuevo mensaje, BTK daba pistas sobre sus crímenes y retaba a las autoridades a atraparlo. Era como si disfrutara jugar al gato y al ratón, siempre un paso por delante de sus perseguidores. Durante años, la identidad de BTK fue un misterio absoluto. La comunidad vivía en constante miedo y los investigadores seguían acumulando pruebas sin lograr acercarse a su objetivo. Dennis Rader llevó una doble vida que lo hacía casi invisible. Trabajaba como oficial de cumplimiento de códigos en el gobierno local, era líder de su iglesia y formaba parte de los Boy Scouts. Nadie sospechaba que el amable vecino pudiera ser el monstruo que tanto buscaban. La historia dio un giro inesperado en 2004, cuando tras un largo silencio, BTK volvió a comunicarse con la policía. Esta vez envía un disquete junto con una carta. Convencido de su superioridad y de que no podía ser atrapado, Rader creyó que borrar los datos del disquete sería suficiente para no dejar rastro. Pero no contaba con los avances tecnológicos. Los investigadores lograron rastrear el disquete hasta una computadora utilizada en la iglesia donde trabajaba Dennis Rader. El 25 de febrero de 2005, Dennis Rader fue arrestado en su casa. Lo que sorprendió a todos fue su actitud fría y colaboradora. Confesó ser BTK y relató con lujo de detalles cómo había planeado y ejecutado cada uno de sus crímenes. Para él, cada asesinato era una misión cuidadosamente planificada. En el juicio, las familias de las víctimas escucharon con horror cómo Rader describía sus crímenes sin mostrar ninguna emoción. Fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Aunque ahora está tras las rejas, el impacto de sus crímenes y su macabra búsqueda de fama aún resuenan. Suscríbete para más videos sobre crímenes y dale like.